Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Hoy estamos por este libro, El mundo de abajo, de Patricio Jara. Estoy con él, con su autor. Patricio Jara es periodista y escritor, se dedica a la ficción y a la crónica musical, algo muy importante porque tiene que ver con este libro también, y es profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Tatiana? ¿Todo bien? Todo muy bien por acá. Qué bueno. Bueno, estuve leyendo este libro, El mundo de abajo, y bueno, hay varias cosas que me interesan harto de preguntarte sobre el libro, pero primero partamos por lo más básico, que es como contar de dónde surge. Es un libro de cuentos, por si acaso, se me olvidó decir eso y mencionarlo. Pero ¿de dónde surgen estos relatos? ¿Se construyeron para este libro? ¿Son relatos antiguos? ¿Son recopilación de relatos que tú tenías? ¿Cómo se construyó este libro? Los libros de cuentos, o por lo menos en este caso, generalmente son procesos largos, son como sedimentos, me da la idea que se van acumulando. No me imagino un libro de cuentos escrito como un proyecto de 1 a 10, por ejemplo, 10 cuentos. Porque uno se podría preguntar, en algún caso, ¿por qué no una novela, verdad? Sobre todo cuando en este caso hay varios relatos que están interconectados, o que de a poco se fue conformando un espacio, ¿cierto? Digamos, un mundo en que los personajes van entrando y saliendo de alguna historia y se va al mismo tiempo, y que era algo que me di cuenta que había finalmente un paisaje común en algún sentido. En este caso específico del mundo abajo, la primera idea de historia data de hace 20 años, por ejemplo, pero que no la escribí sino hace 3, que es el relato que se llama Estuario, que son los personajes que van al río Loas. Pero mi curiosidad por el tema y por ese lugar en específico, como te decía, viene de hace mucho tiempo. Y a veces llega el momento en que, claro, se empieza a articular, uno encuentra un lugar, luego encuentra a personajes, o bien al revés, encuentra personajes, después encuentra un lugar, y después viene la pregunta fundamental, que es ¿qué va a pasar aquí, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en estos personajes que van, como te decía, a la desembocadura del río Loa? ¿Por qué llegan ahí? Y tratar también un poco de saber quiénes son. Pero son procesos largos. En lo personal, claro, las ideas dan vuelta en la cabeza mucho tiempo antes de lanzarse a escribir propiamente tal una historia. En este libro me llamó la atención estos pequeños textos que hay entre medio, que quiero mostrar porque tienen una tipografía esta distinta. Yo no sé si son textos periodísticos, me parecieron textos periodísticos que son extraídos de algún medio, ¿sí? Pero real. Me pareció muy interesante eso porque genera una comparación con la escritura de la narración en particular. No sé si ese era el fin, porque ahí se nota tu doble participación en el periodismo y en la escritura, en la literatura, y me pareció muy buena esa relación de estos textos que parecen tan fríos y descriptivos de una situación, sí. y este después meterse en una historia en donde la subjetividad es lo principal en cada historia. Cuéntame sobre esa unión que intentaste hacer, esa lectura que se genera. Esos recortes son recortes en papel. Yo tengo aún esa vieja costumbre de recortar cosas. Las guardo en libros, hojas de diarios. Bueno, cuando había antes más diario en papel, ¿verdad? Y curiosamente, la mayoría son temas que tienen que ver con ciencia, que tienen que ver con descubrimientos, que tienen que ver con lugares donde a veces la gente no ha llegado, el fondo del mar, ¿cierto? Algunas zonas del desierto. Y los fui acumulando, y los he ido acumulando siempre, por curiosidad periodística, básicamente.
pero también sentía que ahí había un hilo, una forma de establecer como un relato paralelo, digámoslo así, a los relatos que se van presentando como tal. Y después se dio la coincidencia que en el segundo relato, todo se llena de agua, el personaje también recorta noticias. Recorta noticias, la mayoría que tienen que ver con el fondo marino, ¿verdad? O con sucesos de investigación, digámoslo así. Y claro, me di cuenta que yo estaba haciendo, o al revés, el personaje empieza a hacer lo mismo que yo llevo haciendo mucho tiempo. Y eso de verdad fue algo que solo pude darme cuenta cuando ya el libro empezaba a tomar forma. Y como te decía, es un proceso largo. Quizás si me hubiera propuesto hacerlo, no me habría resultado. No sé si quedó bien o mal, pero así no habría resultado. Y sentía que ciertos temas iban calzando con las historias. Y sobre todo porque hablan en algún sentido del mundo abajo, o sea, que es en un sentido más literal el mundo que está bajo nuestros pies, el mundo que está bajo el agua, o el mundo que nosotros vemos cuando vamos, por ejemplo, arriba de un avión. Y ahí yo sentía que había una conexión. Qué bueno que la hayas encontrado. Me tranquiliza. De hecho me recordó la película La mala educación de Almodóvar, que el director de la película, que estaba en un momento que no se le ocurrían muchas ideas, pero parece que lo hacía permanentemente, leía relatos de los diarios, pero noticias como de tercera categoría que a nadie le interesaban, y de ahí empezaba a hacer lecturas poéticas para poder tener una idea para construir una película. Me recordó ese hecho de la película de Almodóvar, el recurrir, el buscar noticias, que a veces no son las principales noticias, son a veces análisis o revisión de hechos que están ocurriendo, para poder generar un relato artístico, un relato poético a partir de eso. Sí, mira, eso es cierto. No me acuerdo mucho de la película esa de Almodóvar. Veo hartas películas, pero o se me olvidan o se me confunden. De repente busco escena en una película y no estaba ahí, estaba en otra. En fin, me pasa mucho eso. Pero claro, yo siento que en la frialdad con que cuentas algo insólito hay una apuesta poética interesante. O sea, esta primera historia con la que abre este primer relato de los moluscos que viajaron en los restos del terremoto en Japón, ¿cierto? De la planta de Fukushima, ¿verdad? Y que cruzaron todo el mundo para llegar a las costas de Estados Unidos con seres vivos, ¿cachai? Eso yo lo encontré increíble y sentía que era una historia que había que dejar así. Que si yo le metía afección a eso, la iba a embarrar, por no decir otra palabra, ¿verdad? Y sentía que eso funcionaba bien. O el último pequeño relato, los panes, cuando esta historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando esta división de panadería tiene que arrancar y habían hecho recién pan y dejan el pan en el desierto, o sea, 20.000 panes en el desierto. Tú dices, chuta, claro, eso no es. Esas cosas no están en los libros de historia habitual, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, que es con el relato que termina el libro, digámoslo así. Pero sentía que había algo, o estas investigaciones submarinas, ¿verdad? Claro, yo soy nortino, soy antofagastino, vivo aquí en Santiago hace mucho tiempo, pero tengo muy presente el mar, el desierto, y que son dos elementos que siempre se me están apareciendo en las cosas que escribo. Y cuando más trato de arrancarme, más cerca está, ¿cachai? Sí, es interesante porque me parece que mantenerlos tal cual como relato, y que a veces las historias no tienen tanta relación con esas noticias, pero el estar en el mismo libro y el enfrentarse a esa noticia y después a este texto, da lecturas se pueden abrir muchas lecturas desde el mismo relato, y eso me pareció
muy interesante. También la comparación de los tipos, que es indudable que se hace una comparación en el tipo de escritura. Cómo se escribe este relato, cómo se escribe este otro, cómo está la subjetividad, cómo aquí no. Entonces eso me pareció bien interesante en el libro en que lo leí, cuando lo estaba leyendo. Y hay un relato que corta el libro, y a mí me encanta cuando hay una sorpresa en la mitad y uno dice, pero ¿y esto de dónde salió? Es a propósito de el silbato, y empieza como otra parte del libro. Claro, el libro tiene dos partes. Sí. Claro, y el giro, yo no sabía que tenía dos partes hasta que estaba leyendo, de repente me encuentro con este relato que no tiene mucha relación con los relatos, principalmente por lo que se está contando, no como está escrito, que alude a la Cámara del Caos y comienza también cuentos, claro, de otra forma, un poco más oscuros que los primeros. Sí. Cuéntame de esto, porque trataste de unir relatos separados, porque además tiene relación con la música, que es lo otro que tú trabajas, por eso lo mencionamos al principio. Entonces, claro, cuéntame, parece que la música no pudo quedarse fuera, necesitaba entrar. Es que, claro, entra, de repente parece, yo creo que hay veces que son los temas, o sea, uno podría escribir de todo. Si uno se prepara, podría escribir bien de todo. Y si no se prepara, podría escribir mal de todo también. No, yo no veo como restricciones en los temas. Sin embargo, siento que las ideas, yo creo que a ti se te pueden ocurrir 10 ideas para un cuento todos los días. Y probablemente las vas a olvidar. Pero hay un par que se te va a quedar. Hay un par que después vas a recordar y vas a tomar nota. Eso yo lo trabajo harto en las clases con los estudiantes, ¿verdad? En los talleres de narrativa, porque un montón, o sea, tú puedes escribir desde los aspectos más pequeños, pero de a poco ese aspecto pequeño empieza a crecer. Son como los imanes, ¿verdad? Se empieza a juntar con otras cosas. Es como lo que dice Vargas Llosa, que la escritura es como un striptease al revés. En vez de sacarte ropa, te vas poniendo ropa, te vas agregando capas. Claro, y esto de la Cámara del Caos, yo di, y con la idea del silbato, con la idea de generar música, de generar una cierta música, claro, y después empieza el relato del profesor de música, ¿verdad? Que le enseña a tocar flauta a los niños y ocurren, bueno, está contado desde el pasado esa historia. Y ahí sentía yo que había algo. Y en la segunda parte los relatos empiezan a encajar también, o sea, porque probablemente el lector va a advertir, sin ánimo de echar a perder la historia, ¿verdad?, que algunos de los personajes que eran niños aprendiendo música, tocando flauta con este profesor terrible, posteriormente iban a formar o iban a ser parte de la banda que va en gira y cuyos miembros tienen que trabajar en las cosas más insólitas para juntar la plata para la gira, ¿cachai? Pero esas cosas uno las ve después. Es imposible planearlas, o por lo menos en mi caso. Yo generalmente imprimo en algún momento los textos con letras muy chiquititas, cosa que quede en un par de páginas, o sea, letra microscópica tipo 7, y los pongo en una mesa y lo empiezo a armar, a mover, a cambiar de lugar, y ver cómo sintonizan. O sea, yo creo mucho también en que, claro, la escritura es sintaxis, pero cuando tú trabajas una historia, también hay sintaxis. Si tú tienes un libro de cuentos, en este caso 7 cuentos, la decisión de cuál abre el libro no es fácil, o al menos te plantea un bonito desafío, digámoslo así. Y lo mismo, cuál termina. El cómo partir, claro, cómo parto escribiendo, pero luego viene la otra pregunta, ¿cómo presento estos relatos? Y ahí también hay un montón de conexiones con la música. Me imagino que cuando los cantantes, las bandas hacen un disco, tienen una cantidad de canciones grabadas, producidas, listas. Pero después viene la pregunta, ¿cuál va primero? Y eso es puro ensayo y error. Eso es pura prueba. Y ahí se van dando las conexiones.
A veces uno ajusta pequeñas cosas, fuerza ciertas ramitas que se vayan de un lado para otro, como un jardín, prácticamente. O sea, voy a mover esta planta para acá para que crezca en este sentido. Y eso es otra parte de la escritura, es lo que no se ve, pero que también implica, me parece, decisiones literarias tan importantes como qué palabra usar, ¿cachai? Y ahí se fue dando eso es la cámara del caos y del sonido, y que es posible que un sonido te enloquezca, ¿verdad? Ahora, eso es historia, eso es lo que unos investigadores, unos científicos encontraron en México y supusieron cosas así. Pero la literatura también tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con suposiciones, con rellenar los espacios en blanco de una historia en particular y también de nuestra vida incluso. Ahora, hablando contigo, me queda mucho más en evidencia lo que pensé mientras leía este libro, que queda muy claro, de alguna forma, tu formación y tus intereses. Lo estás diciendo en este momento, que es el periodismo, la forma de organizar, la forma de recurrir a estos textos, la música también, la historia, la historia también queda como muy en claro que son referentes muy, muy fuertes en tu música, y también el desierto, como tu origen de donde tú naciste. Sí. Son como las líneas que parece que marcaran tu trabajo. ¿Tú lo ves así o no sientes que son...? Es todo. O sea, en el desierto no hay nada, y por lo mismo cualquier cosa que asome cobra una importancia distinta. Y claro, la idea de la planicie, y cuando te hablo de planicie, tú lo podrías pensar también en el mar, o lo podrías pensar en la percepción que alguien tiene cuando va en avión. Cuando tú vas en avión no ves horizonte, por ejemplo. Ves como la curvatura de la bóveda. Bueno, los terraplanistas pensarán diferente, pero sí, pues, es como la piedra en el zapato. Puede ser muy pequeñita, pero algo hace, una percepción, una sensación hace que se amplifique. Y yo creo mucho en ese tipo de literatura y en ese tipo de periodismo, ¿verdad? Que es capaz de encontrar y de intentar al menos darle una significación distinta a cosas que parecen tan triviales, tan comunes, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con un aspecto que creo que está marcado en el libro, con esta idea de la tragedia, o en algunos casos con la idea de la muerte? Yo creo que el problema de la muerte no es para los muertos, para los vivos, es para los que quedamos, ¿cierto? Porque alguien se muere y no supo más, imagino. El tema son los deudos, son los que quedamos, los que nos tenemos que hacer cargo de las pertenencias, de la ropa, de las deudas, de la memoria, en fin. Claro, y eso está presente muchas veces cuando alguien se enfrenta a una tragedia, ¿verdad? Como en el segundo relato, cuando están estos buzos, ¿verdad? Y uno de los compañeros muere, y de ahí se empieza a armar toda la historia. El tema no es tanto qué ocurrió, sino qué hago después. O sea, cómo tú seguir la vida, cómo es el día siguiente. Y ahí también entra la literatura por una ruta distinta, ¿verdad? Porque probablemente no apunta hacia la espectacularidad, sino que se fije en otros detalles. Sí, en ese sentido, el primero y el segundo relato me parecieron muy relacionados en el sentido de la muerte, porque hablamos en el primero de una gran cantidad de muerte en un mismo hecho, y en el segundo una muerte muy significativa para una persona, la persona que conoce a otra y muere. Entonces se revisa la muerte desde estos dos puntos de vista, pero afecta, pero es significativo que para el ser humano finalmente la muerte es siempre muy significativa, así muera uno o mueran 200 personas en un avión, en un accidente aéreo.
cómo marca y cómo significa eso en la vida y como lo que tú dices, lo que queda, de lo que hay que hacerse cargo, porque aun cuando mueran 200 personas de que tú no conozcas a ninguna, igual tienes que hacerte cargo porque te hace revisarte y te hace cuestionarte y te hace enfrentar también que la muerte puede llegar en cualquier momento, como con una enfermedad y puede ser mucho más largo. Ese es ahí está muy presente en esos dos relatos este tema. Sí, pues, sí, es una súper buena lectura la que hace. Y también alguien podría agregar cómo afectan las cosas y a quién les afecta. Por ejemplo, el trabajo en el que está en este relato del cementerio de autos, ¿verdad? Donde están las personas que trabajan con las ruinas de lo que quedan en los autos tras un accidente. Claro, uno no ve eso todos los días. Uno se entera en la noticia que hubo un accidente, que lamentablemente falleció gente. Y bueno, ¿quién saca el auto? ¿Quién hace la pega? ¿Quiénes son los que...? O sea, ¿dónde van a parar la chatarra, verdad? En los que muchas veces quedan convertidos los autos. Bueno, y esa pregunta, ahí claro, uno empieza a ver las consecuencias de una tragedia desde un punto de vista más frío, digámoslo así. O sea, llegó trabajo, llegó un auto chocado, y fíjate, o sea, probablemente murió gente, pero hay personas que hacen esa pega, que transforman eso. O sea, alguien dice, es bueno reciclar. Ya, pero ¿quién recicla? ¿Quién hace eso? ¿Quién junta las cosas? A mí me importan mucho los oficios cuando escribo. Yo siento que la forma, o sea, y que lo que uno hace no es solo lo que uno siente por vocación, por motivación, en fin, sino que tarde o temprano nuestra manera de relacionarnos con el mundo tiene que ver con nuestro oficio. Y un poco más allá de esta idea de cuál es tu rol dentro de la cadena de producción, lo que dice Houellebecq. O sea, yo no te pregunto tu nombre, antes te pregunto qué haces, y según lo que haces yo te evalúo, ¿verdad? Más allá de eso, en lo personal de cada individuo, siento yo que lo que tú aportas o a lo que tú te dedicas es también un filtro con el que tú ves la realidad. O sea, nosotros los periodistas, cuando vemos noticias, con un ojo nos estamos enterando del qué, y por otro lado estamos viendo un montón de detalles en la forma, en fin. Yo siempre le digo a los estudiantes de periodismo que para aprender a escribir noticias, en el informativo tradicional, digámoslo, que vean tele con los ojos cerrados, que solo escuchen la voz del reportero, del periodista que está contando la noticia. Y lo mismo pasa con la radio, ¿verdad? Ahí hay algo que a mí me interesa mucho, que es como, por un lado, la forma en cómo se cuenta, pero también lo que va quedando debajo. Y un poco la intención que me di cuenta después que había tenido este libro. Como te decía al inicio, uno suma material. Había un par de cuentos que yo sentía que quedaban como fuera, que me parecían que estaban bien, pero no estaban tan sintonizados como con el grupo, con la manada, digámoslo así, de relatos que va caminando, que va siguiendo una ruta, ¿cachai? Bueno, está súper entretenida la conversación, muy interesante sobre periodismo y literatura, música, sí. Pero quería comentar, pero tengo que terminarlo lamentablemente, entonces quería, como para finalizar, preguntarte, ¿en qué sigues? ¿Sigues en la literatura? ¿Estás haciendo alguna investigación en música? ¿Continúas en los dos caminos? ¿Cómo se viene tu trabajo a futuro? Viene un libro de música, que es la historia de un disco, para la editorial La Piedra Redonda, que es la historia de un disco de metal chileno, de una banda que se llama Sadism, que fue el primer disco de death metal grabado, hecho y fabricado en Chile. Cumple 30 años. Es muy de nicho,
pero es una historia oral, son casi 30 entrevistados, y ocupé ese formato que finalmente el narrador desaparece y entrega la voz a los protagonistas. Y estoy en eso, ese ya está entregado, y estoy traduciendo también, estoy terminando de traducir un libro que es la historia del death metal sueco. Es un libro muy raro que se publicó en inglés, y yo tomé esa versión y me pidieron traducirla, y ahí estoy. Muy entretenido, son como 500 páginas. Pero eso es pura vocación, eso es pura pasión nomás. Yo entiendo que son libros que van a un nicho súper específico, pero uno lo hace con todo el interés y con todas las ganas, ¿verdad? Y en proyectos de escritura de ficción hay una carpeta con cosas ahí, pero quiero dejarlo descansar un tiempo. Cada cierto tiempo me pide que la abra, pero hay que aguantar un poquito. Pero eso que comentas de que estos libros son para nicho, a veces no es tan cierto, porque muchas veces uno encuentra, quizás no es tan experto en el tema, o ni siquiera le interesa mucho el tema, o ese estilo de música, pero también en esos relatos muchas veces se encuentra cosas, más que, bueno, también hay mucha historia, o sea, sirven porque uno encuentra mucha historia del país, claro. o sea, la cultura es parte de la historia, entonces o recurrir a estos libros siempre entrega muchos datos y se relacionan con cosas que están sucediendo, y eso lo hace muy significativo, aparte de cómo están escritos, no todos los libros están escritos igual, entonces son interesantes. Yo no lo diría que están de nicho esos libros. Esperemos que no. Sí, ok, bien. Quiero sacarlos de ahí, para que la gente empiece a leer otras cosas también. Perfecto. Claro, realmente pasa que tú lees incluso tú lees una reseña de un disco cualquiera y después te dan ganas de escucharlo, ¿verdad? Sí. Por un lado, los textos el periodismo de música te lleva a conocer música nueva, o te hace regresar a aquello que tú ya conoces para escucharlo con otros oídos, si fuera posible. O escucharlo con otros ojos. Incluso la música que te gusta o otra música, también puedes leerla, conociendo de estos libros. Dime, no te interrumpo, dime. Estaba leyendo justamente hace poco un libro sobre una historia de un productor musical, y que hablaba de puros discos que yo no había escuchado, y de puras bandas que están. Voy a terminar y lo voy a escuchar. Claro, se produjo el efecto contrario, me parece bien, tienes razón. Sí, eso pasa. Entonces, y eso es muy bueno. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con los documentales, veo documentales sobre temas que a veces ni siquiera conozco, y después me meto en el tema y empiezo a investigar, porque el documental está hecho de una forma que está muy bien hecho y te lleva a interesarte en el tema. Entonces eso es súper significativo. Bueno, Patricio, este libro lo recomiendo para el que le interese, para el que quiera leer, para todos. Es un libro muy interesante para los estudiantes de periodismo. Creo que puede ser un libro muy interesante para llevar el periodismo, hacer lectura sobre el periodismo. Te agradezco esta entrevista, Patricio. Gracias a ti, gracias por leer el libro. Muy interesante la conversación. Me gustó mucho hablar contigo sobre esto, sobre periodismo, sobre literatura, sobre música. Muy interesante. Que esté muy bien. Tú también, Patricio.